Entonces, el tema de la sesión de hoy es una síntesis de los estudios que hay para la evaluación de una nueva prueba diagnóstica. ¿Qué le pongo nueva? Porque la idea es que siempre estamos tratando de identificar alguna situación que el primer escenario es que esto no, es que esta prueba no estaba descrita, o bien una prueba que ya antes la usábamos para otra cosa. A lo mejor la podemos utilizar también. Por eso es que lo pongo nueva como una, de esta manera, porque no necesariamente es nueva, porque es posible que ya lo usáramos para otro tema o para otro diagnóstico y luego la incorporemos para hacer otra cosa. Entonces, no está, el enfoque es para tanto cosas nuevas, efectivamente, o no. Eh, Voy a empezar de algo que no estoy muy seguro si ustedes ya lo han identificado. Primero, ¿qué es una prueba diagnóstica? Y lo primero es que uno puede entender que no solo se trata de estudios de laboratorio o de imagen, sino que partimos en la mayoría de los casos, sobre todo ustedes que el grupo que son de epidemiología clínica, ustedes están muy enfocados a tratar de incorporar como parte de lo que hacemos todos los días en la clínica, la parte de los datos clínicos, en este caso el interrogatorio de la exploración, que pudiera ayudarnos para establecer el diagnóstico. Y entonces con eso podemos hacer escalas o podemos hacer grupos utilizando solamente datos clínicos, a los cuales también les puedo agregar o ser diferente los exámenes de laboratorio o los estudios de imagen. Entonces, pueden ser escalas o pueden ser cuestionarios o pueden ser instrumentos que complementen los datos clínicos. También están los estudios de patología y dentro de los de imagen también poder, además de los de imagen, yo no le quise poner de gabinete porque eso me suena muy raro, pero aquí también los estudios que pueden ser de medicina nuclear, los estudios de fisiología, de electrofisiología también están incorporados aquí. Un punto que esto lo voy a volver a platicar cuando veamos lo de pronóstico. Eh, Generalmente cuando hablamos de una prueba diagnóstica siempre nos enfocamos a lo primero que está aquí. Voy a confirmar un diagnóstico. Pero no ese es el único punto de para qué vamos a saber qué tan buena o mala es una prueba diagnóstica. También nos puede ayudar a hacer un estudio para saber cuál es la gravedad de las enfermedades, teniendo quizá diferentes puntos para decir de 0 a 1 es leve y de 5 o más va a ser grave. Entonces también nos ayuda a establecer diferentes estadios de las enfermedades. Pero en particular, algo que yo quiero que les quede claro, que no solo sirve para hacer diagnóstico, es decir, establecer una enfermedad, sino además nos ayuda para identificar qué tanto ha evolucionado un paciente para bien o para mal. Entonces, también como prueba diagnóstica, y entre comillas lo pongo entre prueba diagnóstica porque nos ayuda a poder clasificar los desenlaces de un grupo de sujetos o de un sujeto por su propia enfermedad o secundario en una intervención. Entonces aquí les pongo los ejemplos de eso, que puede ser para la curación, para controlar una enfermedad, se lo pongo entre comillas porque esto de control también es medio raro de entenderlo, pero ¿por qué? Porque las enfermedades, ciertas enfermedades crónicas se controlan o son las metas terapéuticas. Entonces, ahí se los puse ahí entre comillas porque generalmente también en la medicina el paciente está controlado. ¿Pero qué significa? ¿Está curado? No, yo creo que tiene otra condición ahí, entonces por eso lo pongo en control, pero está mejor que antes. No se curó, pero
de alguna manera tiene una condición que lo hace que está bien desde una perspectiva. Pero también vemos la parte de complicaciones, también le podemos llamar recaídas, que significa una recidiva, recurrencia o progresión de la enfermedad. Entonces, cuando podemos hacer estudios de investigación para determinar qué tan buena es una prueba diagnóstica, también como los efectos o las variables de desenlace. ¿En qué momento necesitamos hacer un estudio de prueba diagnóstica? Y lo primero que les voy a decir es que pues, depende de él o los objetivos de los investigadores. Y en general hay dos grupos que quiero señalarlos. Uno, el primero es para saber, y lo pongo ahí con mayúsculas, es explorar si esta nueva prueba puede servir para el diagnóstico, como ya les dije, pudiera ser para el resultado pronóstico, si le quiero poner desde una perspectiva de una enfermedad. Y el segundo es para comparar contra el estándar de oro. Eso es lo que generalmente ustedes han ido aprendiendo en el último año, de que una prueba diagnóstica siempre lo vamos a comparar con un estándar de oro. Pero para llegar al estándar de oro necesitamos primero cubrir el primer punto, que es el de explorar. Y entonces quiero comentarles, yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído alguna vez, que más o menos igual que los estudios de terapéutica desde hace más de 20 años, eh, eh, se han establecido fases de los estudios de prueba diagnóstica para tratar de tener diferentes diseños para en el momento histórico que tenemos esa prueba diagnóstica. Entonces, en este esquema, que al final les voy a compartir el artículo que elaboramos el doctor eh, Enrique Rendón y un servidor, para que más o menos ustedes, estudiantes como ustedes, tuvieran en un solo documento qué significa esto de las fases. Estas fases en los libros, ustedes van a poder verlo de diferente manera. Muy al principio de las fases, nada más había la fase uno, 2 y 3, pero conforme ha pasado el tiempo, se ha visto que hay algunos puntos muy particulares que a lo mejor los pudiéramos segmentar. Y eso es en los fase 2, aquí vemos 2A, 2B y 2C. Y fíjense cómo aquí en general estamos comparando. Esta es la fase 2. Y en la fase uno, que es lo que yo les decía del explorar, es, primero uno tendría que pasar esto, pero fíjense cómo en general pueden ser en la fase uno sujetos sanos, pero también le vamos a poner de alguna manera los sujetos enfermos, como ahorita les voy a señalar. Y en una diapositiva posterior les voy a decir qué significa esto de los estudios fase 3 y fase 4. En, en el esquema previo decía que en los estudios de fase uno deberíamos ver sujetos normales. Podemos empezarlo por ahí. ¿Y por qué necesitamos saber sujetos normales? Porque muchas veces uno dice, bueno, por ejemplo, ¿cómo sabemos que la hemoglobina, un valor normal, está entre 12 y 14? ¿O por qué la glucemia puede ser todo en sujetos normales menor de 100? ¿O el valor mínimo es de 70 a 100? Porque hay estudios poblacionales donde primero establecieron en sujetos que por lo menos no tenían enfermedad cuáles eran esos datos. Pero esa parte de la normalidad para pensar que es un estudio de prueba diagnóstica tendría que ser diferente cuando el sujeto está enfermo. Y entonces en una parte muy exploratoria, primero tendríamos que saber si si estos valores numéricos, como está en este esquema, son más bajos que cuando están en sujetos con enfermedad. Y en este es un esquema hipotético, suponiendo que un sujeto enfermo con este valor de laboratorio cuantitativo, porque también pudiera ser cualitativo. ¿Hasta dónde se quedaron?
Perdón, ¿hasta dónde se quedaron? Estaba hablando de los valores normales y de después hacia los enfermos y hasta ahí. Entonces, seguimos. Em, en este ejemplo hipotético, como les decía, aquí tenemos que pensar que pudiera incluso ser al revés, que a lo mejor en los sujetos normales va a ser los valores más altos y en los sujetos enfermos van a ser más bajos. Pero pues todo va a depender de cómo se comporta el fenómeno. Y como les decía, pudiera ser cuantitativo o cualitativo el punto. Aquí el ejemplo que les pongo es de una variable que puede ser cuantitativa, pero también podemos decir que ciertas imágenes son los normales o anormales, que también eso puede ser lo cualitativo. Eh, También, como un estudio exploratorio, también pudiéramos ver si en este ejemplo hipotético también pudiéramos ver si hay o analizar o tomar en cuenta si hay diferentes grados de la enfermedad. Y entonces aquí también se los pongo que también como una fase exploratoria en los estudios fase uno también podemos poder tener grados. Pero la base es, si con el ejemplo anterior, es si hay diferencia entre el sujeto normal con cierta enfermedad. Y fíjense aquí cómo no le pongo qué enfermedad es, porque cada enfermedad es diferente. Una vez que ya establecimos que pareciera ser que sí vale la pena avanzar en esta como prueba diagnóstica, entonces tenemos que pasar a tratar de comparar claramente en enfermedades específicas qué significa aplicar esta nueva prueba diagnóstica. Y entonces, aquí, esos son los estudios en general de fases 2 que pueden ser diferentes el fase 2A, 2B y 2C. Se los voy en un par de diapositivas más adelante, les voy a poner qué es el punto principal que los diferencia de estas tres, en estas tres fases, que son fases diferentes. En el primero es tratar de separar los valores claramente entre el que está enfermo y está sano, pero aquí claramente quiero decirles que es una enfermedad, que ya identificamos que esta puede ser una enfermedad particular. Y entonces ya comparamos el sano con el enfermo. En el B ya tenemos incluso, ya podemos identificar sujetos con diferentes grados. Probablemente en el primero ya es un punto del que está muy enfermo contra el que no tiene la enfermedad. Ya en el 2B ya estamos viendo en las diferentes fases, pero siempre es con enfermedad. Y el C es cuando es en el momento que nosotros lo vamos a aplicar durante la parte clínica. Es decir, los estudios de prueba diagnóstica, cuando nosotros los solicitamos, podemos tener diferentes sospechas, desde que no tenga la enfermedad hasta que sí la tenga, porque tiene ciertos datos clínicos. Y eso es lo que aquí, lo que está es la situación clínica que es normal, pero fíjense, con sospecha de enfermedad. Ese es el estudio donde podemos identificar claramente qué tan bueno es estudio en la parte donde lo vamos a usar normalmente. En estas dos diapositivas quiero señalarles cuáles son las diferencias en estos dos grupos, de estos 2A, 2B o 2C. Eh,
Fíjense cómo aquí les puse sanos, aunque pueden ser no enfermos, porque estoy hablando de una enfermedad, y les pongo los enfermos, y a diferencia de lo que está en la tabla, aquí le pongo entre comillas controles y casos. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes los separen y que no traten de que no confundir los estudios de casos y controles de causalidad con los estudios de prueba diagnóstica. Y los estudios de prueba diagnóstica vamos a comparar enfermos y sanos. Y no quiero que lo confundan con eso. Pero en ese artículo decidimos ponerlo de esa forma porque así están descritos todos los estudios que están, incluso en los libros así lo ponen. Necesitamos casos, pero lo que significa son enfermos. Y los controles son sanos, que no es igual del sujeto que tiene la condición. Entonces, como en los estudios de causalidad. Entonces, por eso quiero que los diferencien bien. El otro elemento es el espectro de la enfermedad, que esa es la parte del 2B y 2C. El espectro de enfermedad puede ser estos cuatro elementos, estos cuatro figuras que les pongo aquí. Desde un paciente que probablemente sea sano, porque también necesitamos saber que esta prueba diagnóstica me identifica los casos que no tienen la enfermedad, es decir, los verdaderos negativos y los verdaderos positivos, que son los tres ejemplos del lado derecho. Pero esos pueden tener diferentes fases de la enfermedad. Este que les pongo al principio probablemente esté empezando la enfermedad. Este segundo ya está grave y el otro pudiera ser que ya esté en una condición mucho más grave. Y eso es lo que significa el espectro de la enfermedad. En los estudios fase 2B y 2C, que ese es el punto del espectro de la enfermedad, la diferencia, aquí quizá la única diferencia de esta es que esta carita feliz no va a ser el sano, sino va a ser un sujeto enfermo, pero que puede tener diferentes condiciones. Y puede ser un paciente que esté en las fases iniciales de algo y probablemente llegó por tos llegó por dolor precordial llegó por dolor articular, síntomas inespecíficos y en los cuales cuando estamos enfrente, el médico enfrente en urgencias, a lo mejor dice, pues es que puede tener 5 o 8 diagnósticos diferentes. Entonces, cambiamos esta carita feliz por una carita de quién sabe. ¿Por qué? Porque puede estar enfermo de alguna condición. Y entonces ahí es cuando establecemos los diagnósticos diferenciales. Entonces, en los estudios fase 2B, este es así, y en los estudios fase 2C es cuando ese sujeto ya tiene una ciertos datos clínicos o cierta sintomatología que nos puede hacer sospechar la enfermedad. Los estudios fase 3 y fase 4 van más allá de poder identificar qué tan buena o qué tan mala es esta prueba diagnóstica. Ya sabemos en la fase 2, ya sabemos qué tan bueno me sirve esta prueba diagnóstica para confirmar o para descartar enfermedades. Pero en los estudios fase 3 y fase 4 lo que se hace es tratar de comparar entre pruebas diagnósticas. Y no se trata de identificar o de determinar si hace diagnóstico o no esta prueba diagnóstica. Las variables de desenlace son otras. Las variables de desenlace es, si yo aplico esta prueba, ¿será más rápido el diagnóstico? ¿Será más económico? ¿Los pacientes cómo se van a sentir? En fin, son elementos, por eso son ensayos clínicos donde se comparan entre pruebas diagnósticas que tienen más o menos la misma, la misma idea en cuanto a sensibilidad y especificidad. Y el otro, los estudios fase 4, son aquellos donde, dado que a lo mejor empecé a hacer un proceso diagnóstico, empecé con la detección oportuna del cáncer y entonces tomo una prueba que sea muy al inicio de la enfermedad y cuál va a ser las consecuencias en los sujetos que se las aplique. Y hay veces que la consecuencia psicológica de un diagnóstico temprano, quién sabe si en años al final va a tener alguna repercusión
en los sujetos a quien se las aplicamos. ¿Por qué? Porque probablemente esta nueva prueba diagnóstica será muy buena como un proceso de escrutinio, pero decirle a una persona que tiene una sospecha de cáncer y después de dos o tres otros exámenes, decirle que sí, fíjese que siempre no, porque sí tiene mucha sensibilidad, pero pocos, pero no una alta tasa de falsos positivos, al final, ¿cuál es el efecto que tiene psicológicamente a un paciente, a una persona que de repente le digan que sí tiene cáncer y entonces y después de varios estudios le digan que. Eh, en los estudios fase 2, que esos los que estamos acostumbrados más en la parte de la metodología de la investigación, cuando vemos eso, casi siempre lo que estamos evaluando es lo que está aquí del lado derecho en rojo. Queremos saber qué tanto esa nueva prueba diagnóstica es sensible, específica, cómo son sus valores predictivos, cuáles son sus razones de verosimilitud o incluso cuáles son los puntos de corte para establecer esa parte de sensibilidad y especificidad. Eh, Pongo aquí la parte 2B con la 2C porque va a ser diferente. Va a ser diferente los valores de sensibilidad, especificidad, pero particularmente los valores predictivos. Y en enfermos contrasanos, probablemente es en donde el mejor lugar para establecer los puntos de corte, eso es lo que es mejor, aunque podemos tenerlo para espectro de la enfermedad. Y por eso le puse aquí unos puntos para poderlo separar. Generalmente las curvas ROC para los puntos de corte es cuando comparamos sujetos enfermos contra sanos. ¿Por qué se llama validación? Esta, como el mejor diseño de investigación. Es por esta situación donde queremos saber qué tan bueno, en este caso, el ejemplo que les pongo aquí, es la radiografía en comparación con el estándar de oro, que es la tomografía. Después de hacer el análisis de los sanos enfermos contra los estudios de radiografía y tomografía, la validación consiste en saber cuántos de los enfermos realmente la radiografía me dijo que sí estaban enfermos, tomando en cuenta como referente a la tomografía y en comparación y también entre los sanos, qué tanto la radiografía sí me identificó los sanos cuando tomamos en cuenta la tomografía. La validación significa que es esa concordancia que hay del diagnóstico positivo o negativo en ambos estudios. Entonces, por eso es que es la validación y este es el mejor diseño de investigación específicamente para las fases 2B y 2C. Fíjense cómo se los digo. 2B y 2C. Puede ser 2A, pero ahí, si los 2A empezamos por ahí, vamos a tener más sesgos y eso lo vamos a ver en la sesión siguiente, en donde el resultado al final del día, el sesgo va a estar relacionado con que se aumente la sensibilidad o se disminuya la especificidad o bien los valores predictivos puedan cambiar. Bien, con esto termino esta primera fase para que pasemos a las preguntas. Ya vi que hay alguien por ahí que tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de comentar.